El mensaje este día titula La fe genuina busca agradar a Dios. Y eso es lo que vamos a entender, cómo realmente la fe está enfocada en agradar a Dios, según el contexto de la palabra. En Hebreos capítulo 11, verso 1, un versículo muy conocido, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. A partir de este versículo han surgido miles de prédicas, tal vez millones de prédicas en diferentes lugares, y muchas de esas millones de prédicas llevando a la gente a una descontextualización de lo que dice esta palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y los predicadores dicen: ¿qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú deseas? Simplemente tienes que vivir conforme a la palabra, y la palabra dice que tú tienes que esperar las cosas con certeza, y enfocan la mente, la atención de las personas, obviamente hacia las cosas materiales. Sin embargo, no es exactamente de eso lo que la palabra nos está hablando. Recuerden que es importante que nosotros leamos el contexto completo de la palabra, y el contexto completo para nosotros es el capítulo 11, todo, no solamente un versículo. Y el versículo 1 de Hebreos 11 empieza diciendo de esta manera: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más adelante en los siguientes versículos la palabra nos va dando a conocer en qué consiste exactamente este verso número 1, cómo podemos entender este versículo a la luz de todo el capítulo. Entonces esto es realmente importante para nosotros. Muchas veces en los estudios bíblicos yo les digo a los hermanos: es importante que nosotros vayamos al contexto de la Escritura, al contexto de la palabra. ¿Y cuál es el contexto? Por lo menos leer todo el capítulo para entender. Es como una carta que nosotros recibimos. Ustedes tienen familiares, todos tenemos familiares lejos de nuestros países. De pronto pensemos que recibimos una carta. Esa carta tiene por lo menos 30 líneas. Si ustedes leen solamente la primera línea de la carta y dicen: oh, qué bueno, hacen alguna celebración de las cosas que están pasando, y no terminan de leer la carta, no van a saber exactamente a qué se está refiriendo la persona que les ha escrito la carta. En ese sentido, la Biblia nosotros no podemos interpretar solamente leyendo una línea de ella, un versículo de un determinado capítulo, sino entender el contexto completo. Y en eso estamos enfocados. Queremos enseñarles la palabra del Señor contextualmente, porque solamente así vamos a recibir el mensaje certero de parte de Dios, el mensaje completo de parte de Dios. De otra manera vamos a distorsionar el mensaje, vamos a llegar a hacer decir a la palabra cosas que ella no dice, y eso no está bien. Eso tiene que ver con una trampa y con una maldad de parte de los predicadores. Simplemente agarrarse de un versículo y a ese versículo hacerle decir cosas que realmente no dicen. Nuestra responsabilidad como predicadores es darles a conocer el contexto completo de la palabra, explicarles un significado bajo el contexto, en este caso, del capítulo 11 de Hebreos, que nos habla acerca de la fe. Vayamos al verso 3. Dice la palabra: por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo fue constituido el universo? Por la fe entendemos que Dios creó el universo. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos vino de cosas que no veíamos. Lo que ves fue hecho simplemente por el poder de la palabra y la palabra de Dios. Vemos el universo y entendemos, dice la palabra, que fue creado por Dios. La semana pasada hemos examinado este versículo un poco más a fondo y entendimos que realmente esta es una evidencia de que tenemos un Dios poderoso, el Dios creador del universo. Por la palabra Dios hizo el universo. ¿Y cómo entendemos esto? Simplemente lo recibimos con los ojos de la fe, porque nadie estuvo el día que Dios creó el universo. ¿O alguien estuvo ese día? Ninguno. Pero por fe y porque dice la palabra del Señor, nosotros creemos que el universo fue creado por Dios. Muchas personas tratan de pasarse de listas y tratan de argumentar con Dios. Una de esas personas en cierto momento fue Job, pero Dios es Dios y Dios es sabio. No hay una persona realmente muy lista delante de Dios. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, la gente hacía preguntas muy difíciles, tratando de hacerle pisar el palito, como decimos literalmente, tratando de llevar a Jesús a un enredo.
o una confusión en su explicación, pero Él es Dios y Él tenía una respuesta para toda pregunta, por muy difícil que sea. Y en ese sentido, Dios está respondiéndole a este hombre llamado Job, que hacía unas preguntas difíciles, y le dice puntualmente en el verso 4 así. Vamos a leer del verso 4 al 7 de Job 38. Dice la palabra: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, tú que te crees el sábelo todo, dime, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Alguien podría responder a estas preguntas de Dios? ¿Quién sostiene los cimientos de este universo en el que vivimos, de este planeta en el que vivimos? Amados, esto es realmente importante para nosotros. Esta es la palabra del Señor. Nosotros simplemente tenemos que rendirnos en adoración al Señor y decirle: Dios, cuán grande eres, cuán poderoso eres. Tú eres el creador de todas las cosas. No solamente Él ha creado el universo, pero Él sostiene el universo. En ese sentido, la idea de la evolución es totalmente ilógica. Pensar que el mundo es producto de un choque cósmico y que no tiene un propósito es simplemente ilógico, es absurdo. La fe, amados, usa la evidencia de la creación para llevarnos a creer en Dios. Él es el creador de todas las cosas. Y ese Dios que es el creador de todas las cosas también tiene promesas de bendición y de vida eterna para cada uno de nosotros. Tus ojos ven y contemplan la creación maravillosa del Señor. Esos ojos que están contemplando la creación del Señor tienen que también creer que Dios es poderoso para darnos, conforme la palabra ha dicho que nos va a dar, las promesas de la vida eterna para cada uno de nosotros, sus hijos. Y tenemos que esperar esas promesas de vida eterna. En este punto llegamos a la conclusión de que, amados, todos tenemos fe. Los evolucionistas, los ateos, nosotros los creyentes, todos tenemos fe. En el caso de los ateos, ellos creen en una teoría llamada la del Big Bang. Dice que el universo es producto de esa explosión cósmica hace millones de años. ¿Quién estuvo hace millones de años para ver esa situación que aconteció supuestamente, esa explosión cósmica? ¿Quién estuvo allí? Ellos por fe creen que esto fue así. Lo cierto es que todos tenemos fe, todos creemos en algo. Ahora, si todos tenemos fe en algo, ¿cuál es la diferencia entre la fe de unos y otros? ¿En qué somos diferentes de aquellas personas que tienen fe, por ejemplo, en una religión? ¿En qué somos diferentes de aquella gente que es supersticiosa, tiene fe en las cosas supersticiosas? ¿En qué somos diferentes en la gente que cree ciegamente en la ciencia? ¿En qué somos diferentes en aquellas personas que creen en sí mismas? En aquella gente que dice: yo tengo fe en mí mismo. La fe del cristianismo verdadero es diferente porque busca agradar a Dios. La fe del creyente es una fe basada en la palabra del Señor, y la meta de esta fe bíblica es agradar a Dios. Y lo dice Hebreos, estamos siendo en este contexto de la Escritura. Vayamos al verso 4 del capítulo 11. Del 4 al 6 dice así la palabra: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Esa es la palabra del Señor, y aquí nos habla de algunos hombres como Abel. Abel dice que ofreció una ofrenda más agradable. Otra versión dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. ¿Cuál fue la diferencia entre las ofrendas de estos dos hermanos? La fe de uno y la incredulidad del otro. Y a Enoc lo conocían como una persona, dice la Biblia, que agradaba a Dios.
La gente que estaba cerca de él lo conocía a Enoc como una persona que agradaba a Dios. Y la palabra dice, amados, que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía este hombre llamado Enoc? ¿Por qué era un hombre conocido como alguien que agradaba a Dios? Porque tenía fe, porque tenía fe. El punto central de estos versículos, amados, es que la fe bíblica, la fe de la palabra, la fe de la Biblia busca siempre agradar a Dios. La pregunta para ti es, ¿busca tu fe agradar a Dios? ¿O usas la fe para agradarte a ti mismo, para complacerte a ti mismo, para satisfacerte a ti mismo? Porque según la Biblia, la fe de estos hombres tenía solamente un centro de atención que era agradar a Dios. Yo particularmente quisiera vivir una vida consagrada a Dios. Quisiera agradar a Dios con todo lo que hago, con todo lo que soy. Quisiera agradarle a Él con toda mi vida y con las obras de mi fe en Cristo Jesús, poniendo mi confianza plenamente en la palabra. ¿Qué de ustedes, amados hermanos? También quisieran vivir ese estilo de vida, agradando al Señor, buscando todos los días, con todas sus fuerzas, agradarle al Señor. Fuimos creados por Dios para glorificar su nombre, dice la palabra. Por eso nuestro mayor anhelo debe ser agradarle a Él. Todos los días y con todas nuestras fuerzas debemos buscar agradarle a Él. Este es el Evangelio de Cristo. El falso evangelio lleva a la gente, incita a la gente a buscar complacerse, autocomplacerse permanentemente, a satisfacerse a sí misma. Ese es el falso evangelio. No es cristiano ese evangelio, no es de Cristo, es simplemente una imitación o una falsificación del evangelio de Cristo, donde el centro de ese evangelio es el hombre. Entonces, no es cristiano porque no está centrado en Cristo, es humanista. Porque está centrado en la complacencia del hombre, porque busca agradar al hombre. Sin embargo, el Evangelio de Cristo, este Evangelio bíblico nos lleva a nosotros a entender que Él es la razón de todas las cosas, que nosotros vivimos por Él, que nuestro enfoque principal, nuestro enfoque de todos los días es agradarle a Él. Y a través de la fe, eso es lo que nosotros podemos lograr, agradarle a Él. Así dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 9, vayamos por favor, 2 Corintios 5, 9, dice, pero ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios, siempre procuramos. Es algo que sale de tu corazón el poder decir, yo siempre agrado a Dios o siempre procuro agradar a Dios. Estamos siempre procurando agradar a Dios. Es importante que este día realmente, a través de la palabra del Señor, nosotros despertemos a esta realidad de nuestra vida cristiana, amados. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es ese lunes en la mañana? ¿Cómo empiezas? Pensando en agradar a Dios. ¿Estás procurando agradar a Dios? Pablo dice que nosotros tenemos que siempre procurar agradar a Dios. Este es el verdadero evangelio. El falso lleva a la gente a agradarse a sí misma. Amados, realmente es importante que recibamos la palabra de Dios en nuestros corazones y entender que la meta de nuestra vida debe ser el agradar a Dios. Yo sé que tenemos que trabajar, tenemos responsabilidades con la familia, en la casa, muchas otras responsabilidades que tenemos. Sin embargo, por encima de todas las cosas, nuestra meta principal, la meta de vida debe ser agradar a Dios. Porque si no vivimos para agradar a Dios, nuestra vida cristiana simplemente va a perder toda esencia, no va a tener propósito. Si tú no vives para agradar a Dios, tu vida está totalmente desvanecida del propósito que Dios tiene para ti. Si tú no vas a vivir para agradar a Dios, vas a ser simplemente como una persona más de este mundo. ¿Y cómo es el estilo de vida de cualquier persona de este mundo? Una persona que busca el placer personal como meta de vida. ¿Qué quieres lograr en tu vida? Ser feliz. ¿Sí o no? Es lo que dice la gente. ¿Qué quisiera ser? Feliz. No importa de qué manera, yo quiero ser feliz. Esa es la meta de la vida de cualquier persona en el mundo. Pero ¿cuál debe ser la meta del creyente? ¿Cuál es tu meta de vida, tu propósito de vida? Agradar a Dios. Oh, yo quiero agradar a Dios, yo quiero imitar la fe de estos hombres como Enoc, vivir todos los días de mi vida agradando a Dios. Si por la gracia del Señor puedes entender que el propósito de tu vida es agradar a Dios, entonces vas a comprender lo vital que es la fe para alcanzar este propósito. Nosotros no vamos a poder agradar a Dios sin fe, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios.
Por eso Dios nos ha dado la fe. ¿Para qué? Oh, para que soñemos y creamos que vamos a ser los próximos hombres millonarios. No. Dios nos ha dado la fe para que sea la herramienta, el instrumento que nos ayude a lograr nuestro propósito, a alcanzar ese objetivo, esa meta de vida que tenemos todos los creyentes, que es agradar a Dios. Bueno, hay que aclarar, todos los verdaderos creyentes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, amados, alcanzar la meta para la cual Dios nos ha creado, la meta por la que estamos en este mundo. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es la meta de Dios para nosotros de ponernos en este mundo? Estamos en este mundo para agradarle a Él. ¿Sabían eso? Y sin fe es imposible que vivas una vida que agrade a Dios. Imposible. En tus fuerzas no vas a poder agradar a Dios. Amados, por fe estamos en este lugar. Yo sé que ustedes están por fe. ¿Por qué? Porque no están buscando agradarse a sí mismos. Porque si estuvieran buscando agradarse a sí mismos, no estarían en este lugar, les aseguro. Y de hecho, tal vez muchos domingos no están en este lugar porque están agradándose a sí mismos. Para ser claros y sinceros y directos, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos nuestro enfoque de vida en agradar a Dios, entonces Dios está por encima de todas nuestras prioridades. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. ¿Por qué? Por fe. ¿Qué buscaba Abel? Agradar a Dios. Esa era su meta de vida, agradarle al Señor. ¿Y qué es lo que tenía? Fe. La fe le ayudó a Abel a lograr esta meta. La ofrenda de Abel fue aceptable delante de Dios y no la de su hermano Caín. Ahora, se especula mucho al respecto de esta situación. Si fuera una cosa de forma, la Biblia lo diría, pero es un asunto que tiene que ver con el corazón. Es un asunto de corazón, amados. ¿Cuál fue la motivación del corazón de Abel para dar su ofrenda a Dios? Creerle a Dios, creer que Él es galardonador de los que le buscan, agradarle al Señor en este sentido. Y bueno, cambiemos la pregunta. ¿Cuál es la motivación de tu corazón para traer tus ofrendas todos los domingos a este lugar? ¿Con qué motivación traes tus ofrendas? Porque podemos dar ofrendas como Caín o como Abel. Podemos traer de esta manera. Ambos, Caín y Abel, ¿no es cierto?, dieron sus ofrendas a Dios. Pero de unas dice Dios se agrada y de otras no. ¿Cuál es tu corazón? Hebreos 11 nos está hablando en este sentido de aquellos hombres de Dios que tuvieron fe y obraron por fe. Y Abel trajo su ofrenda por fe. Caín no, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Agradó o no agradó? No agradó a Dios. ¿Qué es lo que pasó entonces en el contexto escritural del que estamos hablando, que es Hebreos 11, el capítulo de la fe? Se presentó delante de Dios, trajo sus ofrendas, pero no lo hizo con fe. Amados, nosotros tenemos que tener como elemento principal a tiempo de presentarle nuestras ofrendas nuestra fe en Él. Yo sé que mucha gente incrédula habla sandeces respecto de lo que es el darle a Dios, de venir aquí a la iglesia, darle tus ofrendas a Dios, sacar el dinero de tu billetera, de tu bolsillo y darle a Dios. Y muchos con razón hablan sandeces, porque muchos predicadores han desvirtuado totalmente, han prostituido la enseñanza del dar. Sin embargo, eso no nos exime a nosotros, los creyentes en Jesucristo, los verdaderos creyentes, de venir y traer una ofrenda por fe, esa ofrenda que sea de agrado para nuestro Señor. Génesis capítulo 4, dice así, versos 4 y 5. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Aquí dice que Abel trajo sus mejores ovejas. ¿Para qué? Para la ofrenda. ¿Qué era la ofrenda? ¿Qué hacía con sus mejores animales? Tenían que ser quemadas. Imagínate, tú eres un ganadero, selecciona tus mejores ovejas o vacas, las mejores. ¿Para qué? Para que éstas sean quemadas en ofrenda a Dios. Si tú eres un ganadero que no tiene un corazón realmente que confía en el Señor y que no está buscando agradar a Dios, te aseguro que no vas a seleccionar las mejores vacas ni las mejores ovejas. Traerás las cojitas, las defectuosas, pensando que estás haciendo mucho para Dios. Y eso habla acerca de la condición de nuestro corazón.
Pero si tú tienes realmente un corazón que busca agradarle al Señor, no te va a pesar un solo momento el seleccionar lo mejor que tienes para traer una ofrenda y que esa ofrenda sea quemada para el Señor. Eso hizo Abel. Y la palabra da un testimonio. Dice que esta ofrenda fue mirada por el Señor con agrado. Dice, y miró el Señor con agrado a Abel y ¿a qué? Y a su ofrenda. Esa ofrenda sí era una ofrenda agradable para Dios, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Podemos dar con fe o podemos dar con incredulidad. La fe está expresando aquí una preferencia por alguien que realmente admiramos nosotros y ese alguien es Dios. Por fe damos al Señor. Tenemos que hacerlo. Tiene que ser una práctica constante. Darle al Señor por fe. Darle lo mejor a Él. Amados, nadie quemaría su mejor animal a menos que quiera agradar a Dios. Nadie lo haría. No quemaría su mejor animal a menos que tenga fe en algo que no ve. Está presentando una ofrenda al Dios que no está viendo, porque sus ojos físicos no ven a Dios, ni tampoco los nuestros. Pasamos a este lugar, depositamos nuestra ofrenda en ese alfolí, nuestros ojos no están viendo a Dios, pero le estamos dando a Dios. Y eso es lo que hizo Abel. Estaba entregándole estas ofrendas a Dios, al Dios que no veía. Sin embargo, al Dios en el que él confiaba. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Qué es necesario? Que tú, si crees en Dios, te acerques a Él y creas, dice, que Él existe. Porque si no habrá incredulidad en tu corazón. Vendrás con incredulidad y simplemente estarás pensando, seguramente le estoy dando al pastor o a la iglesia. Pero si tú crees que Dios existe, sabrás que Él, como dice la palabra, Él sabe recompensar a quienes lo buscan. No le estás dando a hombre, no le estás dando a una institución, tú estás dándole a Dios, quien sabe recompensar a quienes lo buscan. Amados, Abel creyó que Dios estaba presente cuando él estaba presentando su sacrificio, sus ofrendas, aquellas mejores ovejas que tenía. Él estaba consciente, seguro, creyó que Dios estaba presente allí. Y estaba consciente de que Dios lo iba a bendecir. Creyó en su corazón. Eso es lo que dice la palabra. Cree que Él existe y que Él sabe galardonar a quienes lo buscan. Cada vez que venimos a darle nuestra ofrenda a Dios, tenemos que hacerlo por fe. No damos de lo que nos sobra. O alguien sí realmente es tan pudiente en este lugar que da de lo que le sobra. Damos de nuestra necesidad, pero damos por fe, creyendo en el Señor. Es una ofrenda que le presentamos al Señor, así como Abel, seleccionando sus mejores ganados. Debemos también nosotros dar de lo mejor que tenemos, sabiendo que le damos a Dios y no al hombre. Y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, dice la palabra. Cada vez que vienes al alfolí, ¿tú crees que Dios está mirando con agrado tu vida? ¿Te estará mirando con agrado a ti? ¿Estará mirando con agrado tu ofrenda? Porque aquel día Jesús miró con agrado la ofrenda de la viuda, y no era mucho, pero era todo lo que ella tenía. Y miró con agrado. Y los otros, dice, daban de lo que les sobraba. En cantidad era mucho más de lo que la viuda estaba dando, pero ellos daban de lo que les sobraba. Sin embargo, dice, esta viuda dio todo lo que tenía, porque esta mujer estaba confiando en el Señor. Esta mujer sabía que Dios es galardonador de los que le buscan, y estaba dándole con fe, así como Abel. Cada vez que venimos delante de Él, tenemos que venir con fe, amados. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo. Ahora, ¿qué es lo que la fe puede lograr? Vayamos a otro punto más importante, más profundo aquí en la palabra del Señor. Dice, por eso fue reconocido como un hombre justo. Por su fe este hombre fue justificado. La justificación entonces no es algo que viene simplemente con Cristo en este tiempo, en esta era de nuestra vida. Ya desde el Génesis, Abel fue justificado por la fe. ¿No les parece precioso este pasaje? El hecho de que el Señor, ese Dios santo, poderoso, eterno, incomparable, simplemente se detuviera para mirar a Abel, un pecador, un hombre débil como cualquiera de nosotros, pero que tenía fe en su corazón para ofrecerle una
ofrenda, un sacrificio agradable al Señor. Dios se detuvo, Dios miró a Abel, Dios miró su ofrenda y fue de agrado. Y por esta acción, por su fe, Abel fue justificado, dice la palabra. Y más adelante ya en el Nuevo Testamento Jesús da un testimonio de Abel. Está en Mateo 23:35, cuando Jesús llama a Abel como el justo. Pueden anotar, creo que no está allí en pantalla el versículo, pero es Mateo 23:35, donde Jesús llama a Abel el justo. Y Hebreos 11 nos está diciendo que Abel fue reconocido como un hombre justo. ¿Por qué? Por su fe, por su fe. ¿Cómo podemos ser reconocidos nosotros como hombres o mujeres justos? ¿Cómo podemos hacerlo, amados, sino solamente por nuestra fe? La fe en Cristo Jesús es la que nos hace justos a nosotros. Hebreos 11:7, sigamos. Vamos a enfocarnos en la vida de otro hombre ahora. Este hombre es Noé. Dice, por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Noé también fue justificado por medio de ¿qué? De la fe. Él fue justificado por la fe. ¿Y qué es lo que hizo este hombre para expresar su fe en el Señor? Dice, con mucho temor Noé construyó el arca para salvar a su familia, cuando Dios le advirtió acerca de cosas que no se veían. Esa es la fe. Esa es la fe, una convicción plena de las cosas que no vemos. Dios le dijo, va a haber un diluvio en este mundo. Y él estaba en el desierto. Ustedes saben que hay lugares en muchos de los países de este mundo donde no llueve. Un tiempo, hace muchos años, estuve visitando Lima, en Perú, y me llamaba la atención que las casas no tenían techos, o por lo menos techos consistentes. Preguntando a los hermanos, les decía, me parece un poco rara la construcción de las casas en Lima. ¿Por qué no ponen techos? Es que no llueve, no llueve, no llueve. Para mí era realmente difícil de entender eso, porque en mi país sí llueve con ganas. Pero aquí estaba Noé en un lugar así, en un desierto, construyendo un arca. Y no solamente Dios le dijo va a llover, sino va a haber un diluvio. Y él le creyó estas advertencias de Dios. Él creyó cosas que no se veían. Todo el mundo decía, Noé, nunca ha llovido aquí, estás loco. Hablando de un diluvio, estás loco. La fe te lleva a ver cosas que no ves. Pero una vez más, el enfoque de Hebreos 11, para que no nos perdamos nosotros en cosas que están enfocadas en nuestros propios deseos. Porque eso es lo que los predicadores de la prosperidad llevan a la gente. A decir, cree, espera cosas que tú no has visto, pero esas cosas tienen que ver con cosas materiales, cosas temporales, pasajeras de este mundo. Pero la fe de Hebreos 11 nos lleva a ver cosas que nosotros no hemos visto. ¿Qué es lo que no hemos visto? No hemos visto nuestra recompensa eterna. El Señor dice que Él ha ido a preparar morada para nosotros. El Señor dice que Él nos va a dar una corona de justicia, va a poner sobre nuestras cabezas. El Señor dice que nos va a dar cuerpos muy parecidos al de la gloria suya, cuerpos incorruptibles, cuerpos que no experimentan más el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte. El Señor dice que Él nos va a dar vida eterna, que estaremos eternamente y para siempre con Él. ¿Alguien ha visto ese estilo de vida? ¿Alguien ha visto un cuerpo glorificado? No. Pero el Señor dice que eso es lo que nos va a dar, cuerpos glorificados. Ahora mismo, muchos de nosotros tenemos que tropezar con muchas situaciones difíciles por causa de nuestra salud. Pero simplemente vean aquello. Así como Noé creyó en el Señor, aunque sus ojos físicos no veían ni siquiera una pequeña nube en el cielo, pero creyó que iba a haber un diluvio. Creyó esa advertencia del Señor y nosotros tenemos que creer la vida, la recompensa eterna futura que tenemos en Dios. Tenemos que creer y vivir en función de ella, amados. De eso nos está hablando acerca de este capítulo que tiene que ver con el capítulo de la fe, el capítulo 11 de Hebreos. La fe en Jesucristo es la que nos hace a nosotros justos.
Si tú crees todas estas cosas que el Señor ha prometido en el Evangelio, eso es lo que va a hacer de ti un hombre justo, una mujer justa delante de Dios. Porque le estás creyendo a Dios, estás creyendo cosas que no ves. Estos hombres mencionados en Hebreos 11 no fueron salvados por sus obras, sino fue su fe la que las justificó. Abel, Noé, Enoc, todos estos hombres fueron salvados por la fe. El autor de Hebreos dice que las obras de estos hombres son una evidencia de que ellos le creyeron a Dios. El hecho de construir ese arca para Noé simplemente es una evidencia de que le creyó a Dios. Pero primero le creyó, después de creer, construyó. Entonces, primero es la fe, después las obras. No son las obras primero, después la fe, no. Tú tienes que creer primero. Génesis capítulo 15, verso 6 nos habla acerca de otro hombre, el hombre que es considerado el padre de la fe, Abraham. Y dice así la palabra: y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. ¿Por qué fue Abraham declarado un hombre justo? ¿Porque era un hombre impecable? No, sino porque le creyó al Señor. ¿Por qué somos declarados como hombres, mujeres justas? ¿Porque somos perfectos? No, porque le hemos creído al Señor. Porque le hemos creído al Señor. Amados, el poder de la fe no es andar haciendo milagros por todos lados, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. El poder de la fe es aquel poder que nos capacita para vivir una vida que le agrade al Señor, creador del universo. Ese es el poder de la fe. Tenemos la fe para eso, para vivir una vida que le agrade al Señor. La fe nos capacita para cumplir el propósito por el cual fuimos creados todos nosotros, que es agradarle al Señor, que es darle la gloria a Él, que es agradarle en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Es asombroso cómo el acto de fe de Abel manifestado en esa ofrenda permitió que Dios viera a Abel y a su ofrenda con agrado. Es maravilloso, amados. Al igual que Abel, también nosotros somos tan pequeños, tan insignificantes, pero podemos captar la atención de un Dios grande y poderoso por nuestra fe. Nuestra fe puede captar la atención de ese Dios supremo, eterno. Y el autor de Hebreos presenta una lista extensa de los hombres y mujeres de la fe en este capítulo 11. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Sino simplemente que nosotros tengamos el deseo de imitar. ¿Cuántos quisieran imitar a Abel ahora cada domingo que traen sus ofrendas? ¿Cuántos quisieran imitarle a Abel? ¿Cuántos quisieran imitar la fe de Noé, de creerle al Señor una cosa tan loca, de creerle y actuar por fe? ¿Cuántos quisieran imitar la fe de Abraham, la fe de Enoc, de caminar todos los días buscando agradarle a Él? Todo esto fue escrito para nosotros, amados, para que despierte en nosotros ese deseo de ser imitadores, de ser esos hombres y mujeres de fe, que buscan todos los días simplemente agradarle al Señor. Debe ser ese nuestro deseo continuo. El deseo de nuestros corazones de continuo debe ser agradarle al Señor. Ok, este domingo va a pasar, va a anochecer en unas horas más y empezaremos a vivir el lunes, y el lunes también despertemos con el deseo de agradarle al Señor. Pasará el lunes, vendrá el martes despiértate también con el deseo de agradarle al Señor, y así pasará una semana y la siguiente también busca agradarle al Señor. Ven el próximo domingo a este lugar con el deseo de agradarle al Señor, y cada día de tu vida vive con ese deseo incesante de agradarle al Señor. Pero no vas a poder agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:5 dice así: por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Mensaje precioso, ¿verdad? Por medio de la fe, dice, Enoc agradó a Dios. La única forma que podamos agradar a Dios por medio de la fe. Enoc vivió toda su vida con la certeza de que Dios estaba a su lado. Eso es fe. No ves, pero crees. Todos los días él caminaba sabiendo y estando consciente de que Dios estaba con él, que estaba a su lado, aunque no lo veía físicamente. Así caminamos nosotros, no lo vemos al Señor, ¿o sí? No lo vemos, nuestros ojos físicos no lo están viendo a Él, pero somos conscientes de que Él está con nosotros. Y tenemos que caminar conscientes de eso todos los días. Eso es lo que nos pide a nosotros. Al igual que Enoc, nosotros también somos llamados a caminar con esa conciencia de saber que Dios está a nuestro lado todos los días de nuestras vidas. A la convicción que Enoc tenía de la presencia de Dios, a quien no podía ver, pero que sí creyó, a eso se le llama fe. A esa convicción, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve.
¿Cuál era la convicción de este hombre? Convicción es tener una firmeza en el corazón, una cosa tan cierta que nadie te va a cambiar de idea. Mucha gente te dirá, no, eso de creer en Dios, eso de la Biblia son absurdos, son cosas escritos estos de hombres. No, tú tienes la convicción de que Dios, Él es el autor de la palabra. Los hombres fueron instrumentos usados por Dios, pero que esta es la palabra del Señor y es una palabra dada a nosotros sus hijos. Tenemos que creer por fe que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando caminemos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros buscaremos agradarle al Señor. Este es el punto, amados. Enoc caminaba de esta manera, consciente de la presencia de Dios. Muchos de nosotros no caminamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y les voy a demostrar por qué. ¿Cómo puedes pecar si estuvieses consciente que Dios está contigo? ¿Cómo pecarías? ¿Cómo harías una acción realmente pecaminosa, ilícita? Algo que sea ofensiva delante de Dios si estuvieses consciente de que Dios te está viendo. ¿Cómo robarías si eres consciente de que Dios te está viendo? ¿Cómo? ¿Cómo verías pornografía si eres consciente de que Dios te está viendo? ¿Cómo lo harías? Cosas ilícitas. Si fueras simplemente o estuvieses consciente de que Dios te está viendo, ¿cómo guardarías rencor en tu corazón si estarías consciente de que Dios ve tu corazón? Nosotros no somos conscientes realmente. No tenemos la conciencia como Enoc tenía la conciencia de saber que Dios estaba con él y caminaba todos los días, aunque no lo veía, pero sabía que Dios estaba con él y todo lo que procuraba simplemente era vivir una vida de agrado al Señor. O tenemos incredulidad o tenemos dureza de corazón muchos de nosotros. No creemos que Dios está allí, entonces hacemos cosas tontas y necias. Hacemos cosas ilícitas, cosas que no tenemos que hacer porque no somos conscientes de que Dios está con nosotros. Somos incrédulos. Pero Enoc caminaba consciente de la presencia de Dios. Y nosotros también tenemos que caminar conscientes de la presencia de Dios. No vas a hacer ni siquiera pensar nada malo si tú estás consciente realmente de que Dios está contigo, que Dios te está viendo. No solamente te ve a ti externamente, físicamente, pero ve lo interno, lo profundo de tu corazón, tus motivaciones, tus intenciones. Si fuéramos conscientes, realmente viviríamos una vida que le agrade al Señor. El punto es este, amados. Este es el punto principal. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto no es opcional, dice la Biblia, es necesario. Diga conmigo, es necesario. Si queremos agradar a Dios, amados, es necesario que creamos dos cosas. Creer, uno, que Dios existe, y dos, que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario, no dice que es opcional. Tú tienes que creer que Dios existe y creer que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces vas a vivir una vida que le agrade a Él. Vas a ser un hombre que camine como Enoc delante del Señor, consciente de estas dos cosas, creer que Él existe y que Él es el que premia a los que lo buscan. Recordemos, hemos empezado en Hebreos 11:1 que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que nuestros ojos físicos no ven? A Dios. No vemos a Dios. ¿Y qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperas? ¿De qué estás realmente consciente como cristiano o cristiana que eres? ¿Qué es lo que estás esperando en tu vida como creyente en Jesucristo? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuál es tu expectativa como creyente en Jesucristo? ¿Qué es lo que estás esperando este tiempo? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Y qué es lo que nosotros los creyentes deberíamos esperar según el contexto de Hebreos 11? Dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Y cuál es el premio entonces que estamos esperando? Es el galardón de Dios. ¿Y cuál es el galardón de Dios? No es la nueva casa o el nuevo auto, no lo es. El galardón de Dios en este contexto de Hebreos 11 es la ciudad celestial, es la vida eterna juntamente con Cristo, vivir eternamente y para siempre con Él, tener esos cuerpos glorificados, tener la vida de Dios morando en nuestras vidas, no conocer, no experimentar más la muerte. Ese es el galardón, eso es lo que tenemos que esperar, amados.
Así que caminemos en este mundo con la convicción, con esa certeza de creer en el Dios que nuestros ojos físicos no pueden ver, de estar conscientes de que Él está con nosotros. Eso es lo que no vemos, a Dios. Y lo que tenemos que esperar es este galardón que tiene que ver con la recompensa de la vida eterna. Nada tiene que ver, les dije la semana pasada, con cosas de este mundo. Nada tiene que ver con cosas terrenales, porque nuestra recompensa es la recompensa que obtendremos cuando estemos allá en su presencia. Hemos hablado acerca de estos hombres de la fe, que ninguno de ellos obtuvo su recompensa en este mundo, sino que todos, absolutamente ellos y nosotros, alcanzaremos nuestra recompensa futura, amados. Entre tanto, en este mundo nosotros vivamos como peregrinos y extranjeros, pero confiando en Dios, sabiendo dos cosas importantes. Uno, que Él existe, para decir, estando conscientes de que Él está con nosotros. Él está contigo todos los días de tu vida. El Señor ha dicho en su palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Tenemos que estar seguros de que Él está con nosotros. El día difícil, cree que Él está contigo. Él es tu sustentador. Aquel día que es maravilloso para tu vida, lleno más bien de muchas cosas que son sorpresivas para ti o agradables, cree que Dios está contigo. Y dale la gloria a Dios por todo eso. Él está con nosotros. Pero también caminemos en este tiempo con esto en mente, amados, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. Y el galardón, como les digo, el grande, el precioso, el incomparable galardón que nosotros recibiremos es el galardón eterno. Así que vale la pena luchar en este mundo en el que vivimos. Yo sé que este mundo no es nada fácil, enfrentarnos a las diferentes situaciones, nuestra salud, nuestros retos personales, nuestros retos familiares, el mundo como tal, la gente que nos rodea. Vivimos en un mundo difícil, pero vivamos esperando el galardón. Este mundo va a pasar. Así vivían los apóstoles, así vivían los primeros discípulos. Ya pronto va a pasar. No que el mundo en realidad pase, pero pronto va a pasar nuestra vida, porque somos peregrinos, con la expectativa de que un día estaremos cara a cara, viendo al Señor, contemplándolo a Él. Ya pronto va a pasar. Mi vida en este mundo es simplemente como la neblina, que hoy la ves, a los instantes desaparece. O como la flor del campo, hoy la ves hermosa, espléndida, pero mañana está marchita. Así es la vida en este mundo. Nuestra expectativa no tiene que estar en este mundo, sino en el galardón que recibiremos de parte de Dios. Ese galardón de recibir cuerpos glorificados, ni siquiera como la de los ángeles, pero superiores a la de los ángeles y semejantes, dice, al cuerpo de la gloria suya. ¿No están emocionados por todo esto, amados? Esa tiene que ser nuestra expectativa. Pronto, amados, pronto este cuerpo es simplemente una cáscara que se envejece, que no tiene mucho valor, a decir verdad, pero que nuestra recompensa, nuestro galardón, es que tendremos cuerpos glorificados y que queremos ver pronto al Señor. Ya no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Nuestra expectativa como creyentes debe ser estar enfocados en ese galardón eterno, amados. Saber que Dios es galardonador de los que le buscan, así que no ceses de buscar al Señor. No te canses de buscar a Dios. No te canses de caminar con Él. No te canses de caminar con Él. No te canses de caminar con Él.